nueva donde vamos a explicarle según el Espíritu Santo nos vaya guiando. Antes que todo vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, en este momento colocamos nuestras vidas, Señor bendito, ante tu presencia. Colocamos, bendito Dios Padre Santo, las personas que van a entrar, bendito Dios, en este medio, para que seas tú ministrándoles también, seas tú, bendito Dios, usándolas grandemente, Señor. Al recibir tu palabra, bendito Dios, reciban, Señor bendito, la fuerza de tu brazo, la fuerza de tu amor, porque la palabra de Dios, bendito Dios, no es cualquier cosa, bendito Dios, la palabra de Dios nos forma, nos instruye. La palabra de Dios, bendito Dios, es nuestro estandarte, nuestro escudo, Señor. Por eso, Padre Santo, hoy, bendito Dios, queremos recibir este alimento, bendito Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Que tu palabra nos limpie, nos purifique los ojos, la lengua, el corazón, prepare nuestro corazón, quite todo estorbo, Señor, que quiera impedir que tu palabra llegue, Señor bendito, a cada área, a cada rincón de nuestro ser y cambie, Señor bendito, nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros, bendito Dios, porque solamente tú has podido, Señor bendito, alcanzarnos, bendito Dios, cuando estábamos, bendito Dios, perdidos. Solo tu intervención divina mediante nuestros pastores, bendito Dios, hiciste ese llamado, bendito Dios, a que buscáramos de ti, Señor, para que no andemos como el siervo que brama por agua en un desierto, Señor. Gracias, Dios, por habernos levantado, bendito Dios, de ese estado de mediocridad, de ceguera espiritual, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Ayúdanos a crecer, bendito Dios, para poder también llevar a otras personas a ese crecimiento espiritual, bendito Dios, a ese avance espiritual, Señor, para poderlo aplicar, bendito Dios, en nuestro entorno o a las personas que lo necesiten. Gracias, Padre Santo, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, queridos hermanos, nuevamente vamos a un nuevo relato de nuestro devocional que lo hacemos de manera secuencial todos los días. Para hoy corresponde el devocional del libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, pero vamos a resaltar un versículo que está aquí en el versículo 14, donde, de acuerdo a eso, vamos a hablar. Nos dice: espero ir a verte pronto, sin embargo te escribo estas instrucciones por ahora. Entonces vamos a mirar que le dice que Pablo aquí le está escribiendo a Timoteo para que dé unas instrucciones. El título nos narra, dice, un líder asignado por Dios. Como podemos mirar, nadie le puede delegar que vaya a hacer algo si antes no ha tenido un conocimiento, si antes no ha sido, digamos, enseñado en la palabra. Ese líder designado por Dios tiene que tener ciertas características. Tiene que ser una persona seria, que tome las cosas de Dios de manera seria, como decimos. Tiene que ser una persona responsable. Entonces miramos, como dice aquí, cuál es la responsabilidad de un líder asignado por Dios. Un líder asignado por Dios es el que tiene que estar preparado para instruir a otros. Por eso decimos, nadie le puede decir a una persona, digamos, cuide ese bebé si nunca ha cuidado uno. Tiene que uno delegarle algo porque mira que esa persona es responsable, es capaz de lidiar con este tema, digamos, en este caso puede ser un bebé. Por eso contratan personas para que les ayuden a lidiar con el bebé, porque las miran que tienen esas características. Acá le está delegando de que vaya e instruya, le dice, en tanto él vuelva, porque según Pablo, pues le estaba escribiendo a Timoteo, que vaya e instruya al pueblo, le dice ahí, ¿no? Que vaya pronto, inclusive le dice que vaya pronto. Le dice, te escribo estas instrucciones para que vayas y les hables de mi parte y les des estas instrucciones.
Y según miramos ahí es porque ya se estaban formando grupos, ya se estaban formando iglesias, pero Pablo no quería que esta iglesia fuera formada a la ligera, solamente por personas que aún todavía no estaban preparadas para asumir un reto, para asumir un cargo. Entonces miramos que Pablo por eso le dice que lleve las instrucciones. Dice, ¿qué es instruir? Instruir es enseñar, según el diccionario dice, instruir es enseñar, adoctrinar, comunicar ideas reveladas por Dios mediante su palabra. Una persona que va a instruir es porque ya se ha empapado de la palabra, ya conoce la palabra, de principio hasta el fin la conoce. Tiene que ser una persona conocedora, una persona que en verdad ya se ponga la armadura. Entonces miramos que dice, la persona que va a ser llevada a instruir un grupo tiene que haber recibido previamente su instrucción, haber tenido ya esos pasos, porque no se le puede decir a una persona que vaya ya, digamos, un chef, vaya y cocine platos sofisticados, sin antes no haber pasado por la escuela. Tiene que haber pasado por la escuela, empezar desde el principio. Les instruyen, el que no sabe pelar papas, me imagino le enseñan a pelar papas, le enseñan a picar cebolla, igual, hasta que ellos lleguen, como se dice, al término de confiarles ya, de que le digan, bueno, yo usted ya esté preparado, ahora vaya a dirigir a otro grupo. Entonces, esa persona tiene que estar previamente preparada, como decimos. Acá, en las áreas espirituales, el requisito para liderar a personas que quieran conocer de Dios tiene que estar empapado de la palabra, tiene que haber saboreado la palabra, tiene que haber vivido la palabra. Pues si la palabra nos llega a situaciones difíciles, tenemos que aprenderlas a sobrellevar, hemos sabido sobrellevar situaciones difíciles o situaciones buenas o malas, entonces ya ha vivido mediante la palabra, ya ha experimentado la palabra, ya ha pasado por el proceso del fuego, como decimos aquí. Sabemos que el oro es probado, nosotros también somos probados. ¿Y cómo nos prueba la palabra? Pues eso, mediante las enseñanzas que recibimos. Y también la palabra, si queremos dar palabra revelada por Dios, tenemos que ser personas que nos hemos metido anteriormente en oración, porque usted no puede irle a hablar a alguien sin haber, como decimos, adquirido conocimiento y haber recibido revelación de Dios. ¿Y dónde está la revelación? Pues el Señor nos afirma en Hebreos capítulo 10, versículo 16, nos dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Mire, si nosotros, Él dice que ya ha puesto sus leyes, ya están las leyes en nosotros. Las escribe en nuestra mente. ¿Cuándo las escribe en nuestra mente? Pues cuando nosotros nos metemos en oración, tenemos revelación. Porque de lo contrario, ese es el sentir que tenía Pablo. Ya Dios le había revelado de que que escoja a Timoteo y vaya y dé las instrucciones, que dé esas instrucciones, porque no iban a formar grupos con personas que lleguen de repente sin haber sido previamente preparadas. Eso da a entender el tema de que la palabra ya está, como dice, en nuestro corazón. Lo que pasa es que tenemos que meternos en oración y decirle a Dios, revélame qué hago. Pablo, pues como él era muy entregado, muy metido en la palabra, pues él es el que recibe la primera revelación para dársela a Timoteo, y cuando le dice, ve y dale las instrucciones que yo te estoy escribiendo aquí, porque se le fueron previamente reveladas a Pablo, y él se las revela a Timoteo, y les dice, ve y habla con ese pueblo, mira, ya te doy estas instrucciones, ve, como decimos instrucciones, dice, darles esa enseñanza, adoctrínalos, comunícales las ideas que yo te estoy dando, reveladas por Dios mediante la palabra. Entonces da a entender de que uno, si quiere palabras reveladas de Dios, tenemos que meternos en la palabra. Lo que vayamos a hacer, debemos decir, Señor, hoy me toca esto, ¿será que me conviene? No me conviene. Por eso muchas veces fracasan las cosas o planes que tenemos, porque no le hemos contado a Dios, no le hemos dicho, Señor, revélame si esta persona me sirve, me valora, o esta persona es conveniente. Si no, instrúyeme, muéstrame tal vez si estoy en un error. Entonces vamos a mirar también que nos dice cuáles son las enseñanzas que tiene que Timoteo llegar con esas enseñanzas, tiene que ir
Inclusive un líder preparado ya está capacitado, inclusive hasta para exhortar. Dice que tiene que exhortar acerca de la conducta, y eso lo vamos a mirar en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Miremos este primer párrafo aquí. Esto es cierto, dice aquí hay un título, dice, los dirigentes de la iglesia. Esto es cierto, esto es cierto, el que quiera ser dirigente, aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Además, debemos tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitarán críticas y no caerán en las trampas del diablo que el diablo que tratará de ponerles. Entonces, mira, aquí les está diciendo, revisa las cualidades que tiene esa gente, revisa, exhórtalos. Diles que las personas que si va a tomar ese cargo se va a formar estos grupos, porque eso es lo que da a entender de que Pablo ya tenía tantas personas que ya conocían de la palabra, entonces era necesario de que ahora se crean casas de oración, entonces ahí va a llegar gente, pero las personas que tomen ciertos cargos tenían que ser personas ejemplares, como dices, esposos de una sola mujer, no ser chismosos, aprender a respetar a los incrédulos, y les enumera ciertas situaciones ahí, y entonces les dice que entonces tienen que tener ciertas cualidades, como dice ahí, ser respetuosas, tener control, y el control es muy necesario porque lidiar con personas que recién llegan, unas con unas creencias, otras con otras creencias, entonces el líder tiene que estar preparado para responder a todas esas necesidades, tratar de llenar esos vacíos, le van a hacer preguntas. Entonces, mire, el líder asignado por Dios tiene que estar preparado para eso, ser capaz de exhortar y ponerlos a prueba y decirles, bueno, si ustedes van a abrir esta casa de oración, entonces se trata de que ustedes tengan estos diferentes requisitos, que miren a ver qué hábitos tiene la congregación, las personas, si son confiables. Entonces esa era la tarea que Pablo le estaba asignando a Timoteo. Lo había escogido primeramente, como decimos, pues Dios lo escogió, y Pablo va y por eso le confía y le dice, ve y le dice, instruye a estas personas, mira a ver qué características tienen, mire cómo es su conducta. Entonces dice que todo eso, pues a veces, como dice, también incluir con exhortación, y a veces hay personas que pues no les gusta que las exhorten, no les gusta que, por eso muchos dicen, no, si nos van a decir tanto, yo por eso no voy a dejar, como dice aquí, era un requisito, dice, no debe tomar vino, no debe ser borracho. Entonces hay personas cuando ya le dice, bueno, usted lo delego como líder de tal grupo, pero usted tiene que dejar primero que todo de seguir emborrachándose, debe dejar el cigarrillo. Entonces ya empieza la exhortación, cosa que a nosotros no nos gusta muchas veces. Lo mismo pasa en un hogar, lo mismo pasa en cualquier lugar. Entonces, cuando a veces de voluntad nosotros dejamos esos hábitos, esas malas costumbres que tenemos, pues nos va a ir bien, porque tenemos que dar ejemplo a otras personas. Entonces, pero hay personas que se molestan, no les gusta. Entonces, cuando nosotros nos ponemos tercos, entonces, si hemos sido escogidos por Dios para abrir esa casa de oración y no vamos a dejar esos malos hábitos, pues entonces Dios nos va a sacudir, Dios nos va a golpear. Y hay una canción que dice, es necesario ser golpeados, dice. Es necesario ser golpeados para poder crecer.
es necesario. Porque si nosotros no aprendemos a ser golpeados para crecer, no vamos a madurar. Y las palabras a veces nos golpean. Ah, no, ya me dijo eso, ya me dijo que yo era un borracho, no, ya me dijo que yo era un mujeriego, ya me las está echando a mí, decimos, ¿no? Ya me las está echando a mí. Que yo tengo esos diferentes hábitos, que yo soy una gritona, ya es a mí que me está diciendo, y no lo tomamos por el lado amable. Entonces, pues como nos ponemos rebeldes, entonces pues Dios algo hace y terminamos siendo golpeados por tercos, porque no queremos obedecer a nuestro líder delegado, no queremos dejar esos vicios, no queremos madurar, pero sí queremos liderar. Queremos liderar porque supuestamente alguien me dijo que yo tenía esa capacidad, que yo era capaz de liderar, que yo tengo voz, que yo tengo buena presentación, que mi casa pues se presta para esto, pero si tengo que dejar esos vicios, no. Yo prefiero mis vicios, prefiero mis costumbres, y a mí el pastor o el líder a mí no me va a venir a prohibir, a mí me encanta. Entonces, pues, Dios, como Él es un Dios, digamos, que nos respeta el libre albedrío, pues dice, entonces escoja lo que quiera. Y Dios permite que entonces con su propio vómito se ahogue, dijeron. Entonces, que sus propios hábitos lo golpeen. Porque no quiere crecer, no quiere avanzar, no quiere alcanzar madurez, como dice la canción. A veces es necesario ser golpeado para avanzar, para crecer. Pero a veces no nos gusta. Preferimos el orgullo, preferimos desertar. Me voy a donde me consientan, a donde sí me permitan seguir con mis malos resabios, con mis malas costumbres. Eso de entender. Y era un duro, como se dice, compromiso que le estaba delegando Pablo a Timoteo de instruir a esta gente, para mirar qué hábitos tenían, qué costumbres tenían, cómo era su comportamiento, etc. Vamos a un segundo punto que nos dice conocer la problemática humana. ¿Y cómo tenemos que conocer la problemática humana? Pues se conoce la problemática humana probando a la gente, como vamos al versículo 10. Primero hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Perdón. Mire que aquí dice cómo conocer de esa problemática, pues poniéndola a prueba a la gente. Aquí le está dando las instrucciones. ¿Cómo debe de ser probada esas personas si no nos metemos de lleno allá? Si no conocemos esa problemática, ¿cómo vamos nosotros a corregir ciertas cosas? Y eso es lo que, digamos, pues si queremos averiguar algo, tenemos que nosotros entrar en ese grupo, entrar ahí, examinar qué hacen, qué trabajan, si trabajan o no trabajan, examinar esas personas, con quién están tratando, a qué propósitos tiene. Entonces, el líder tiene que empaparse, entrar, averiguar si es confiable para que dirija esa área espiritual, esa formación en las personas, si es confiable. Y eso se lo aplica en todas partes. Como decía ayer en Los Informantes, había un hombre que él tuvo, como dice, él tuvo que meterse al mismo infierno para poder averiguar ciertas cosas que necesitaban averiguar, qué hacían, qué no hacían. Entonces, mire, si queremos información, tenemos que empaparnos con esa persona, tenemos que conocerla, tenemos que saber a qué se dedican, trabajan, no trabajan, roban, quiénes son. Entonces, eso se aplica también cuando uno va a arrendar a una casa. Uno va a arrendar una casa o le va a arrendar la casa a alguien, un apartamento. Uno tiene que buscar información, tiene que pedir referencias, decirle, ¿usted en qué trabaja? ¿Usted, digamos, a qué se dedica? ¿Quién lo conoce? Deme referencias, porque no se trata de meter a cualquier persona a vivir a ese apartamento, porque después sean personas de pronto vagas que a lo mejor no quieren trabajar y quieren vivir solamente ahí de gorra, de picardía. Entonces les dice, entonces hay que ponerlos a prueba. Entonces, de todas maneras uno tiene que pedir referencias, porque todas las personas no van ahí porque quieran
porque quieran de verdad servir o quieran de verdad esa casa, sino para qué quieren esa casa. Todo eso son referencias que tenemos que ser probadas, como le dice aquí. Primero hay que ponerlos a prueba y entonces, perdón, si no hay nada en su contra, podrán servir en la iglesia. Mira, si eso se aplica para la iglesia, también se aplica hoy por hoy, como decimos, para arrendar ciertos locales, lo que sea, para que después no tener chascos. También dice siendo personas confiables. Solo así, solamente confiables, solo así estamos adentro del problema. Conoceremos a las personas y podremos instruirlas, como es lo que le delegaba. Para poderlas instruir tenemos que conocer a esas personas. Versículo 11. Asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Mire cómo quieren servir las personas. Tiene que uno mirar y detallar qué hacen, qué no hacen, como dice el versículo 10 y el versículo 11 también. Nos está hablando a las mujeres que no vayamos a ser chismosas, qué cualidades tenemos, si somos personas respetuosas con los demás, empezando desde nuestro hogar. Si tenemos dominio propio. ¿Por qué? Porque las mujeres somos dadas, como se dice, a ser escandalosas. Entonces, tenemos que mirar eso. Por eso tenemos que pedir referencias afuera también. Que alguien diga, mire, yo esa señora la conozco, yo sé que esa señora es calmada, es respetable, trabaja en esto. Eso, no es chismosa, esa persona es confiable, porque sabemos que a veces las mujeres por la emoción nos cuentan algo y ahí mismo salimos como cohete. Uy, sabía que la vecina de allá está haciendo eso. Uy, sabía que el vecino de acá está haciendo eso. Uy, la vecina está metiendo. Entonces, eso no es de una persona confiable, porque son personas desocupadas que están pendientes qué hace, qué no hace la otra persona. Entonces, pues si la persona está mal, nosotros como líderes, pues lo que tenemos que hacer es orar para que esa persona cambie de hábitos, como dice, cambie de costumbres. Entonces, por eso aquí le dice Pablo, estas son las características que tú debes detallar. Si esas personas, esa familia, tiene estas siguientes características, son puestas a prueba, son respetuosas, son amables, son controladas, inspiran confianza o no inspiran confianza. Entonces, de eso se trata, porque si nosotros no tenemos esas cualidades, ¿cómo vamos a ir a confiar? Porque ¿de qué vamos a hablar entonces? Si mi familia es todo un caos, si mi familia no hay respeto, cada cual hace lo que le da la gana, siguen con la droga, siguen con los vicios, siguen haciendo cosas chuecas. Entonces, Pablo no quería levantar una iglesia donde de pronto, como dice, el diablo va a utilizar esa oportunidad para desbaratar todo, para reírse y decir, oh, esa iglesia, que todavía quien le pusieron, mire, y entonces debemos de indagar para que el diablo no, para cortarle las ventajas, porque el diablo va, pues si teníamos esos malos hábitos, pues si nosotros deseamos servir al Señor, tenemos que ser humildes y dejar esos hábitos. Pues si eso es lo que están diciendo, que somos escandalosos, pues debemos de dejar ese escándalo, debemos de ser personas controladas, orar y decirle, Señor, cámbiame, porque ahora tengo yo este grupo, tengo que dirigir, tengo que aprender a ser una buena esposa. Si antes era mal hablado o mal hablada, no, Señor, ayúdame a controlarme, ya no quiero ser igual. Entonces Dios nos va a ayudar. Porque por eso entonces cuando el diablo ataque, uno tiene que ya contestarle, decirle, pues eso era antes, las cosas viejas pasaron y hechas son nuevas. Yo ya decidí dejar el alcohol, yo ahora quiero ser ejemplo de vida, quiero mi casa que antes lo utilizaba para hacer de todo lo malo, de todo lo que a Dios le agradaba. Ahora mi casa es casa de oración, ahora ya en esta casa ya recibo personas para formarlas. Entonces ya el diablo ahí lo desarmamos, ya no va a utilizar, pues digamos, esas armas para esos dardos, para dañarnos ni nada de eso. Entonces mire cómo Dios, por eso dice que Dios no nos escoge a nosotros porque seamos perfectos, sino nos escoge para darnos esa perfección, sacarnos de esa oscuridad.
el ejemplo de vida. Entonces, esa es la misión que tenía que Timoteo, instruir, decirle, bueno, a mí me dijeron que en esta casa, pues el esposo es borracho, que sus hijos están en estas cosas, pues tienen que cambiar para que den ejemplo y el diablo no utilice eso como herramienta para dañarlos, para seguirlos dañando. Entonces, esas normas de conducta, eran la tarea que tenía que hacer Timoteo, esa era la tarea, ponerlos a prueba, examinarlos, instruirlos. Entonces, dice, un líder asignado por Dios debe saber que el instruir es una responsabilidad que no es de ahora, sino que siempre ha existido y debe aplicarse como herramienta en las manos de la persona que va a instruir. Es una herramienta que siempre ha existido, como decimos aquí, es una herramienta que es, como se dice, siempre la vamos a necesitar porque es la palabra de Dios, esa persona tiene que estar instruida en la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque si hablamos mediante la palabra de Dios, si hemos sido formados, lo que vayamos a instruir va a ser creíble. Va a ser creíble porque de lo contrario, si solamente vamos porque nos enumeraron, porque nos delegaron ese grupo, vamos a ir en la carne, pues vamos a llevarlas de perder, porque nos van a señalar, decir, este que es que viene, que supuestamente a instruirnos, a decirnos, si ni él mismo ha cambiado. Por eso nosotros ya conocedores de la palabra, dice que es una herramienta que tenemos que utilizarla para que la palabra sea más creíble. Lo que yo les estoy exhortando sea más creíble, que no tenga nadie que acusarme de decir, sí, era, como decimos, pero ahora ya no soy, yo he nacido de nuevo, ya ahora ya sirvo al Señor. Entonces, si vamos con la palabra de Dios, para eso Dios dejó la palabra de Dios, para que nos instruyamos los unos a los otros, cosa que se está perdiendo. Por eso miramos ahora el estado de la humanidad como está caída, porque ya no hay quien instruya a la familia, ya no hay quien les diga, mire, están mal, mire señora, usted está criando mal a ese hijo, no le dé tanto gusto, mire, porque si usted le facilita todas las cosas a esa persona, pues ya no va a querer crecer, va a quererse quedar como una persona normal, ya no va a crecer, va a ser una persona miedosa, va a adoptar personalidades, como estamos viendo ahora, erróneas, por miedo, porque no se lo preparó ese hijo, porque la familia no preparó esa familia, no se preparó, y decimos, las instrucciones son de ahorita las estamos viendo aquí en Timoteo, no. Las instrucciones siempre han existido. ¿Por qué? Porque son una herramienta que tenemos que aplicarla desde adentro, desde la familia. ¿Y dónde están esas instrucciones que siempre han existido? Está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Aquí, como podemos mirar, ya en Deuteronomio también nos da esa enseñanza. Nos da normas de conducta, como amar a Dios. Dice, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos. Háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos, llátelos en tu brazo como un recordatorio, llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en la puerta, en tu casa y en la entrada de tus ciudades. Mire cómo dice aquí, enséñalos. ¿A qué lo mandó Timoteo? A enseñar que deben dejar esos malos hábitos. Y como decimos, estas instrucciones no son de ahora, son instrucciones dadas por la palabra de Dios, pero como ahora solamente nos hemos llenado de religiosidad, no queremos dejarnos instruir, no aplicamos eso, no le aplicamos, no exhortamos al esposo, no exhortamos al hijo, porque nos da miedo que reaccione mal. Pues si no hay confrontación, no hay redención, como decimos. Tenemos que, pues así se enoja el marido y le tenemos que decirle, vea, recoja esa ropa, sea ordenado, colabore, pues ahí le está enseñando, ahí lo está discipulando. Si se le delega, digamos, a la hija lavar esa ropa y no la ha lavado, pues la mamá tiene que llegar brava y decirle, pues esa ropa está ahí acumulada, lávela, le exhorta, le está enseñando. ¿Para qué? Para que crezca. Pues así toque que golpearlo, porque a nosotros, ¿cómo nos formaron?
Si nosotros mostrábamos una mala cara, la mamá decía, ya estás con esa mala cara, ya estás aburrido, yo sé cómo te voy a quitar. Y de un bofetón se lo daban. O lo mechoneaban a uno sin pena del cabello. Y como le contaba yo a mi esposo, le decía, si no hacíamos las cosas bien, nos ortigaban y un baño con agua fría, cosa que ahora no se ve. Ahora no se instruye, los papás dicen, no, déjelo que en últimas él verá lo que escoja. Pues si quiere ser mujer, que sea, si el niño quiere ser mujer, que sea mujer. Así sea que quiere ser hombre, pues entonces también. Y le compran la ropa, los mismos papás alcahuetas. Ahorita, ¿quién les está comprando las máscaras a esos chicos que se creen animales? Los mismos papás. Por no llevarles la contraria, por no hacerlos entrar en razón, por no decirle, mi hijo, pero si somos creación de Dios, a imagen y su semejanza. Los animales en su puesto, los seres humanos en otro puesto. ¿Cómo se va a creer que usted va a ser un animal? Ha caído en tanta brutalidad. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por eso dice, por falta de conocimiento la humanidad se perdió, porque ya los papás no se atreven a exhortar, no se atreven a instruir. Desde la casa le está diciendo Deuteronomio, escribe en las puertas, escríbele que tú eres hombre, que tú eres mi hijo, yo te amo, eres varón. Eres niña, mire, tú eres una niña femenina, ¿cómo vas a adoptar un comportamiento de un hombre? No. Entonces, mire cómo nos hemos desviado de los caminos porque no estamos instruyendo. No estamos instruyendo inclusive, como decimos, al mismo esposo, a los mismos hijos, a los mismos vecinos. Y eso, pero si vamos con la palabra de Dios, la palabra llega. Vemos que esa persona. Yo a alguien le decía, a una señora le decía, se desapareció una semana y había dejado los perritos ahí encerrados. Yo la llamaba, le decía a la casa, ¿a quién se la dejaron? Porque los perros ahí están, llora y llora. Esa casa está llena de popó, esa casa está llena de hediondez. Si no vienen a corregir, vamos a llamar al dueño de esa casa, que venga y verifique esa casa, por qué la alquilaron ahí, quién está ahí. Esa casa está hedionda. Y cuando valió haberle yo dicho eso, cuando empezaron a aparecer la familia, empezaron ya a venirles a abrir a los perros, hemos mirado que ya vino la señora que vive ahí y se puso a las hijas a lavar, puso a las hijas a trapear, a limpiar. Y entonces mire que valió haberle instruido, decirle, pues si usted no va a hacerse cargo de esa casa ni de esos animales, no sé dónde anda, qué hace, no sé. Entonces toca llamar a la dueña pues para que se la pida a la casa, porque la casa no puede ser botada y los perritos lloran y no dejan ni dormir. Valió haberle exhortado. Entonces Dios me utilizó a mí. ¿Por qué? Porque uno no puede ir hablando, exhortando por mi propia cuenta, en mis fuerzas, porque se me van a revelar. Entonces, mire, sí valió haberle dicho, porque ya apareció, ya vinieron a hacerle aseo. Entonces, vale la pena instruir a ese marido, que tal vez viene con mañas desde la casa, porque la mamá nunca le enseñó a tener un buen comportamiento. Tal vez el comportamiento de alguien decía, mi hija me aborrece. Pero entonces decía, ¿pero por qué lo aborrece? No, es que lo que pasa es que me dice que no coma con la boca abierta. La hija lo está exhortando, la hija lo está corrigiendo. De buena manera lo está corrigiendo, porque ese es nuestro deber, como le dice, dar esa instrucción, porque esas ya son leyes que están escritas desde Deuteronomio, más antes. Desde más antes hay esas instrucciones, y aquí les está dando esas instrucciones que son aplicables no solamente para la época de Moisés, del Antiguo Testamento, son aplicables para ahora, nuestras vidas, nuestro entorno, vecinos. Pero como decimos, tenemos que ser líderes que nos metemos primero en oración, pidiéndole respaldo, porque si no se nos van a alborotar y van a decir, déjeme como soy, yo como quiera, déjeme hacer lo que yo quiero, yo llego cuando me da la gana. Si vamos en la carne, va a haber ese rebote. Pero si yo lo instruyo a esa persona, respaldado por la palabra de Dios, como dice, ya está esas leyes escritas en tu corazón y en tu mente. Yo estoy revelando que le hables así a esa persona. No te dé miedo exhortar. No te dé miedo golpearlos con la palabra, porque de lo contrario no van a crecer, no van a avanzar, van a seguir con el mismo comportamiento y mucho más si van a formar un grupo. Tienen que ser personas confiables, respetables, que han dejado los vicios, que han dejado las mañas, que el que robaba deje de robar y póngase a trabajar. Entonces ese es el trabajo como nosotros como
personas ya conocedoras de Dios, no quedarnos con esta información, porque Timoteo ya había sido formado, entonces que tenía que empezar a trabajar ya, dar de lo que ya estaba recibiendo, no quedarse, ¿qué hace con conocimiento si no va a poner en práctica? Entonces, como decimos, ya son temas que ya están escritos desde antes y que se aplica también ahora. Si vamos nuevamente a Timoteo, volvamos nuevamente a Timoteo, ahí también él está aplicando en el capítulo 3, versículo 4. Miren lo que les dice. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre los respeten. Miren lo que les tiene que decir, ponerle esa condición, ahí les está poniendo condición. Bueno, ustedes van a liderar este grupo y dice que se sienten capaces, dicen que ustedes sí tienen esa facilidad de palabra, todo eso tienen buenas, como se dice, son diligentes, tienen buenas costumbres, tienen buenos hábitos, tienen esa facilidad para llegarle a las personas, porque muchas veces dicen, uy, yo soy capaz de dirigir eso, yo soy capaz, yo tengo una gracia y yo le llevo facilito a las personas, pero sí le dice. Pero primero tienes que mirar tú cómo estás formado como familia, ¿sí? ¿Verdad? Serás confiable, por eso le dice, debe dirigir bien su propia familia, debe empezar por su propia familia. Es decir, que sus hijos sean obedientes y siempre los respeten. Tiene que haber ese respeto, tienen que tener esas cualidades, esas facultades de ser confiable. Entonces, como decimos, la enseñanza no viene desde la antigüedad, son enseñanzas que tenemos que aplicarlas a hoy y que ahora se están perdiendo. Entonces debemos de tomar esa información porque van a bombardearlos, van a decir, ¿y usted qué dice de ese tema? ¿Y usted qué le parece de ese tema? Mire cómo la gente, entonces ahí es donde tenemos que nosotros decir, pues los papás de ahora son papás permisivos, les dan todo gusto a los hijos y esas son las consecuencias. Dios no quiera, no falte el loco que le tire tal vez, vea por ahí un tipo así, con esa, que ha adoptado esa personalidad, me revela a mí, Dios no quiera, se exponen, no se dan cuenta, llevados por la emoción adoptan, que son perros, gatos, lobos, cocodrilos, lo que quiera, adoptan esa personalidad y supuestamente ya se creen con derecho de andar por donde quieren y hacer lo que quieren y hacer un comportamiento animal, defectuoso y sucio. Entonces, ya que nadie les puede decir nada, pero no falta el loco, no falta personas que en verdad Dios los llene de autoridad y poder, o no falta el loco que llegue y los rocee con un tarro de gasolina y le prenda candela y lo queme. No falta, porque por eso dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará. No han recibido esa instrucción, no han recibido los papás llevados también por ese estado de infantil que ni ellos mismos han crecido. Entonces sí, vaya, eso, tranquilo. Entonces, no nos damos cuenta que nosotros exponemos a nuestros propios hijos a tal vez que los hijos ya están mostrando. Como hay personas que imitan a un perro y lo asustan a esa persona. ¿Qué hace esa persona? Pues coge una pedrada y téngase la zampa. ¿Y qué hace? Llorar ese niño porque recibió esa pedrada, porque lo hizo solamente por emoción, por un rato. Pero hay personas que no están preparadas para asumir eso. A nosotros no nos criaron de esa manera. A nosotros realmente es cierto, nos dieron de garrote. Y muchas veces ahora estamos entendiendo que gracias a esos garrotes nos han salvado. Gracias a esos garrotes somos personas que tenemos los pies en la tierra. Hemos sido formados, así nos hayan regañado, jaloneado, pero gracias a eso hemos crecido, que es lo más bonito. Hemos crecido y como crecido ya tenemos la capacidad de dirigir un hogar, de dirigir un empleo, de aconsejar a otros. Entonces, por eso es importantísimo la palabra de Dios, pedirle el respaldo a Dios. Si tengo que ir a exhortar a alguien, es porque ya estoy preparado. Y lo que pasaba con Timoteo, ya estaba preparado. Entonces, ahora manos a la obra. También en Proverbios 22, versículo 6 también nos dice, instruye al niño en su camino y cuando él sea adulto será de ejemplo ante las demás. Entonces, mire, ahí dice, instruye al niño en su camino, para que afuera no tenga que verse instruido, porque, como decimos, si nosotros no los corregimos, pues la policía sí no va a estar teniendo pena de nadie. Si no le enseñamos a que sea honrado, ver y no tocar, se llama respetar, le decía yo a mis hijos, les decía,
No se junte con personas que le están incitando a hacer cosas malas, porque el que se junta con lobos, aullar aprende. Yo con mis hijos era así, júntese con personas que suman, con personas que en verdad veas, si no entiendes tal materia, entonces ajúntate con esa persona inteligente para que te ayude. Yo le sabía decir a Marito Alexander, decía, júntese con esa persona. Él no entendía el dibujo, entonces decía, el otro compañerito con el que sentaba, pues trátelo bien, ajúntese, hable con él, relaciónese con él. Y mire que ellos tienen una amistad desde el colegio, hasta ahora que ellos ya son padres de familia. El uno se ayudaba de una manera, la que no entendía, el otro lo apoyaba. Entonces tenemos que juntarnos con personas que nos apoyen en lo que no sabemos. Pablo había confiado este apoyo porque sabía que Timoteo lo iba a apoyar. Timoteo ya tenía ese conocimiento. Él había sido formado, a él lo formó la abuelita. Mire la importancia inclusive de los abuelos, la responsabilidad que cae sobre nosotros de que si nos encargan el nieto tenemos que empezarlo a formar. Tenemos que hablarle de ese Dios. Tenemos que decirle que no estamos solos, que todo lo que hagamos Dios está viendo, que hay un Dios que todo lo ve. Como dijo Agar, dijo, un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Él sabe si lloramos, Él sabe si hemos hecho las cosas malas. Pablo había puesto sus ojos sobre Timoteo y le mandaba dar las instrucciones. Le mandaba y le decía, mire, primero empezar por la familia. Si tú vas a hacer eso, tienes que ser un referente, tienes que seguir un modelo a seguir. Entonces, mire el ejemplo, la enseñanza que nos da aquí. Empezar por la familia, no bajar la guardia, no decir tal vez, yo ya estoy viejo, hemos sido preparados, la vida nos ha preparado a punta de correa, a punta de jalonados, como le decía yo a alguien, a ellos les falta es correa. A estas personas que ahora se han levantado les faltó correa, les faltó un baldado de agua fría, porque así eran. Mi mamita sabía decir, si los niños empiezan a hacer berrinche, échele agua en la cara y se le pasa. Pero ahora no. Ay, no, mijito, ¿qué quiere? Empiezo a hacer el berrinche, ay, no, ¿qué quiere? ¿Quiere ese dulce? Ay, yo se lo compro. Ay, ¿quiere ese coso? Yo se lo compro. Y mire cómo están los mismos papás llevando a una locura. Porque Dios no quiera, recibe ese hijo, una pedrada en la cabeza, el papá tendrá que lidiar con un loco. Tendrá que lidiar con un enfermo, porque de una pedrada de eso le quiebra una pierna. El que les dio el zampazo, pues va a decir, no, pues me atacó. Yo le di su patado, Dios no quiera, le rompe la quijada. Entonces va a haber personas, a una acción hay una reacción. Y eso los papás no están viendo. Que a esa acción malévola, a esa acción de querer hacer lo que les da la gana, pues va a traer consecuencias. Pidámosle a Dios que levante gobernantes, que pongan leyes, que digan, aquí no van a hacer eso, como el presidente de El Salvador dijo, aquí no me van a venir con esa payasada, aquí no me van a montar ese circo, aquí no van a venir a contaminarme el ambiente con eso, con sus cosas infantiles, porque eso son señales de padres infantiles, que como ellos no pudieron hacer eso, no pudieron hacer sus burradas, sus cochinadas, entonces ahora sí deja que el hijo haga lo que él no pudo. No. Tenemos que ser personas confiables, como Timoteo, ya dar esas instrucciones, pero primero buscar en oración, pedir el respaldo de Dios para que cuando nosotros le llamemos la atención al vecino, al amigo, al hermano, al marido, no les dé rebote, porque si no va a haber esa confrontación y va a decir, déjeme hacer lo que me da la gana. No, si yo lo instruyo y le digo, mire, si yo le estoy diciendo eso es por su bien, no es por mi bien, es por su bien. Es por su bien, porque el que se va a salir perjudicado va a ser usted. Yo cumplo con exhortarlo, yo cumplo con decirle esto. Tiende esa cama, saque sus zapatos, barra, limpia. Es por su bien, para que cuando usted le toque ya dirigir un hogar, pues entonces se acuerde de esa mamita que un día le decía, haga esto y este otro, para que usted tengamos criterio, para que tenga autoridad, porque si usted nunca hizo eso, ¿con qué autoridad le va a decir al hijo báñese si usted mismo ni se quiere bañar? ¿Con qué le va a decir, vea, cámbiese de ropa o vea, haga comida si usted nunca la hizo? Entonces, todo eso es con autoridad y respaldo de Dios. Ya como conclusión, dice, un líder está para cumplir con esa tarea. Una tarea que es una misión. Y si nosotros cumplimos con esta tarea, nos ocupamos de estas situaciones, dice que lo demás vendrá por añadidura según Mateo
6, versículo 33 dice, busca primero el reino de Dios, busca primero corregir, busca primero enseñar, que las demás cosas vendrán por añadidura. Dios estará ahí para respaldarnos, Dios estará ahí para formarnos. Siempre, cada día aprendemos algo de nuestro pastor, algo siempre nos deja esa enseñanza. Entonces mire que las cosas no son para guardárnoslas, sino para, ¿qué dice? Para ir a instruir. Que a eso fue que lo mandó Pablo, porque confiaba en él, porque sabía que él ya había sido previamente antes preparado. Y como decimos, las normas, las conductas, las instrucciones no vienen de ahorita. Son instrucciones que están aquí en la palabra de Dios, en Deuteronomio, en Proverbios, donde usted busque, diga dónde está, cómo instruir a los niños, usted encuentra ahí. Instruye, dice, instruyelos, exhórtalos, guíalos, como decimos aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir instruir? Enseñar, adoctrinar, comunicar ideas reveladas por Dios. Como dice, ya las instrucciones ya están en tu corazón, ya te las enseñó tu mamá, aplícalas. Ora, pídeme a Dios, pídeme que yo te revele cómo tratar ese asunto de esa vecina, de ese hermano, de su familia. Con eso hemos terminado, hermanos, y oremos para darle gracias a Dios por este momento en el cual Dios también nos enseña mediante su palabra. Amado Dios Todopoderoso, en este momento, Señor Dios, Dios creador del universo, Dios que rige, bendito Dios, nuestra vida, Señor, colocamos, bendito Dios, esta enseñanza en tus manos, Señor. No dejes que la palabra regrese vacía, Señor, sino que tu palabra, bendito Dios, se impregne, como dice, en nuestro corazón para poderla enseñar, que seamos portadores de tu palabra, porque eso es lo que miró Pablo en Timoteo, que seamos portadores de esa palabra, que llevemos exhortación, que llevemos el conocimiento de cómo comportarse en la iglesia, de cómo comportarse en el trabajo donde estás, cómo comportarse, exhortar a esa persona con amor, pues si llega tarde, decirle que llegue más temprano, exhortarlos de manera que ellos vayan corrigiendo su vida para que no se asusten ni tampoco quieran seguir en el mismo camino de perdición. Gracias, Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos, bendito Padre, esta página. Bendice a las personas que se han conectado, bendícelas, Señor, para que anhelen más y más de tu presencia, de tu palabra, Señor, porque esta enseñanza es vital para nuestras vidas, Señor, porque es la vida, Señor. Y si tenemos tu vida, tenemos también que darle vida a otros, ser portadores de vida, de alegría, de paz, de luz. Seamos esa sal, esa luz para llevar a esos corazones atribulados, perdidos en la oscuridad, Señor. Gracias, poderoso Rey, en tus manos encomendamos cada culto, el culto del domingo, Señor, de 10 a 12, y también el culto que se levanta también los días jueves, el culto en casa, Señor. Gracias, Padre Santo, que tu palabra nos alimente, nos guíe, nos fortalezca, nos dé músculos espirituales y que no le tengamos miedo a exhortar a nadie en el nombre de Cristo Jesús. Con tu respaldo, bendito Dios, podremos lograrlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.